Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Tu Six Pack. Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Tu Six Pack Podcast. Estamos de nuevo con Franco. Franco, salud. Salud, ala. Y vamos en este capítulo a hablar de... Vamos en este capítulo a continuar con el tema paranormal. Vamos a hablar de ufología, de aliens. Vamos a preguntarle a Franco qué fue lo que nos dijo la vez pasada sobre que los aliens y los demonios eran la misma vaina. Y vamos a ahondar un poquito en este tema. Entonces, Franco, el micrófono es suyo, mío. Hacele. Muy bien. La vez pasada hablamos mucho del tema, pero fue desde una perspectiva muy del lado, por un lado religioso, y una perspectiva también de la explicación un poco del trope de Hollywood. Y hablamos, bueno, dimos como una introducción a todo el tema paranormal, vas a dar una explicación de qué estaba pasando. Y entonces, hoy vamos a seguir el tema. Y me gustaría empezar con... voy a explicar el tema. Vamos a meternos al tema de extraterrestres. Que como les dije la vez pasada, va muy de la mano con todo lo que es demonología, fantasmas. Bueno, pero entonces hagamos una cosa. Empecemos de una con esa pregunta. Como terminamos ese capítulo de Paranormal, la primera parte, empecemos así. Usted dijo, los aliens y los demonios son la misma vaina. Explíquese. Explíquese ahora sí. ¡Qué terror! Explíquese. Voy a empezar con un tipo que se llama Joe Rogan. A mí me gusta mucho la explicación que da este señor. ¿Quién es Joe Rogan? Bueno, Joe Rogan es un americano. Es un gringo. Y él por muchos años fue parte de esos clubes. En todos los países hay clubes como de ufología. Sí. Entonces es grupitos de gente que investigan mucho los Circle Corps que hay en los Estados Unidos, de que pasa una navecita y hace unos círculos en los maizales. Sí. O investigan mucho fotografías de ovnis. Se reúnen en muchos sitios a ver, digamos que hay centros que hay mucho avistamiento de ovnis. Entonces hay muchos grupos. Este señor se llama Joe Rogan. Él empezó en estos grupos. Siempre, digamos que primero se empieza con esos grupos y después empiezan a ver, a meterse más en el cuento de abducciones alienígenas. Pero el historial de este señor es diferente. Porque este señor, a diferencia de un montón de grupos de ufología, él entró en un... Y yo lo que estoy haciendo, yo aquí no estoy defendiendo a un lado o al otro o a un bando. Yo voy a explicar de las tres cosas de la experiencia de Joe Rogan, la experiencia del DMT y la experiencia de Corrado Malanga, y que cada uno coja lo que mejor entienda y lo que mejor le sirva. Bueno, porque para mi entender, los extraterrestres o los aliens son seres que viven en otros planetas. Tan sencillo como eso. Ok. Más nada. Entonces, creo que eso lo vamos a romper. Entonces apaguemos y vámonos. Apaguemos y vámonos y ya no haremos de nada. Bueno, entonces, ¿por qué dice usted que los aliens y los demonios son lo mismo? ¿No son seres extraterrestres de otros planetas? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, Joe Rogan empezó con este cuento. Empezaron a mirar muchos estudios de abducidos. Abducidos. Y hubo dos personas que estudiaron mucho las abducciones alienígenas, pero de una manera científica. Los más famosos fueron Carla Turner y otro señor, John Mack. Ellos hacían investigaciones científicas y hacían hipnosis. Ellos están por el ámbito, no estoy exactamente seguro si eran psiquiatras, psicólogos, pero sé que eran terapeutas.
Y ellos llegaron a conclusiones de que, porque esa es la otra, Maus, todos estos grupos de ufología en el mundo, que eso ya lo voy a hablar con Joe Rogan, siempre tienden a dar una visión positiva de los extraterrestres. Entonces siempre tienden a ser seres ascendidos, seres de un conocimiento superior, seres que nos van a ayudar a evolucionar y tal. Sí. Carla Turner y John Mack empezaron a hacer estos estudios y se dieron cuenta que la cosa no era tan bonita como parecía. Que detrás de esa cortina de belleza habían un montón de horrores. Un montón de horrores feísimos, y estoy hablando de mutilaciones, estoy hablando de abortos, de inseminaciones, de un montón de experimentos que estarían haciendo estos seres con la humanidad. Entonces este señor, Joe Rogan, empezó con esos grupos y él se empezó a dar cuenta. Él era un tipo de en la niñez muy religioso, pero después dejó la religión y se metió con las ufologías. Todos estos nombres que dices son gringos. Sí, en su mayoría. Menos Corrado Malanga, que Corrado Malanga es italiano. Genovés. Entonces él se empezó a meter mucho y empezó a hablar con muchos abducidos, leyó muchos reportes y se empezó a dar cuenta de unos detalles que a él empezaron a ser muy sospechosos. Empezó a darse cuenta que, lo que le estoy diciendo, las abducciones alienígenas tenían casi las mismas características de las posesiones demoníacas. Ok. Se empezó a dar cuenta de eso. Sí. Y cuando él tuvo como el shock, fue que dentro de sus investigaciones, él se empezó a dar cuenta que las abducciones se podían parar. Él se dio cuenta de eso. Y se dio cuenta que las personas que habían podido parar las abducciones alienígenas no lo habían hecho a través de un ritual o es decir, hay muchas formas de parar eso, pero la mayoría de gente que había salido de esto, ¿sabe cómo había sido? Con un exorcismo. Sí, habían parado las abducciones con exorcismos, con oraciones o con la invocación de la palabra de Jesucristo. Entonces este señor Joe Rogan se dio cuenta que habían unas personas que habían podido parar esas abducciones alienígenas. Porque de todos modos, ya voy para allá, las abducciones tienen unas características. Y él se dio cuenta que esta gente que tenía esas características podían pararlas a través de la oración, y la oración cristiana específicamente. Entonces este señor le comunicó eso a la comunidad ufológica, y la comunidad ufológica lo echó del grupo. Entonces él se dio cuenta, él fue a otros grupos, a otras comunidades ufológicas de otros estados y otros países. Él no decía que era por Cristo, sino que decía, vea, no sé por qué, pero hay un vínculo aquí como en que cuando se paran es con Cristo, y eso es como un exorcismo, básicamente. Y siempre lo echaban. Y se dio cuenta que en las comunidades ufológicas era casi que muy tabú hablar de eso. Curiosamente, porque ellos lo que buscan es más conocimiento, ¿no? Y se dio cuenta que siempre lo echaron. Entonces el tipo dijo, bueno, pues con estos grupos no es. Y sacó un libro. Espere. Sí, dígame. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias. ¿En qué se parece una abducción a una posesión? Ok. Esa pregunta. Y otra. En el capítulo pasado se nos decía que era muy difícil que se diera una posesión. Entonces, ¿cómo se da una posesión y qué igualdades hay entre esas dos? Oh, muy bien. Este señor él sacó un libro que se llama... no lo tengo acá, chavalito. ¿Cómo dijo que se llamaba el man? Joe Jordan. Yo dije Joe Rogan. ¿No es Creo. Rogan? Sí, todo el tiempo estaba diciendo Rogan. ¿Sí? Sí. ¿A lo bien? Sí. Joe Rogan está... Joe Rogan es un podcast, según veo acá. ¡Qué hueva! Se llama Joe Jordan. Bueno, ahí le ponemos así como siempre. Bueno. Esto no es real. Joe Jordan. Ok. Gattuso. Ok, entonces él sacó un libro. Venga, y creo que estaba diciendo mal el nombre. Era más despistado. Joe Jordan. Joe Jordan. Joe Jordan, no. Ok.
Él sacó un libro que se llama Unholy Communion. Unholy Communion. Y en este libro, él es donde empieza a contarle, pues a toda la comunidad, esos nexos entre los demonios con lo de los aliens. Entonces, el primero que todo da... dice una lista larguísima, como de 27 pasos, de casi siempre las abducciones, que es lo que pasa. Yo les voy a contar aquí unos pocos porque no me voy a poner una lista de 27 cosas, pero los aliens pueden cambiar su percepción y todo lo que les rodea. Acuérdese que cuando yo hablaba de demonios, yo decía que cuando hay un demonio poderoso, entra en un estado alterado de conciencia que como que cambia el ambiente. Tipsitos de cómo identificarlos. Donde empieza a hacer mucho frío. Segundo, el olor. Cuando es una presencia demoníaca fuerte, empieza a oler feo, a mierda, alcantarilla. Tercero, va a sentir como que alguien lo está mirando. Y cuarto, usted siente que está en un estado alterado de realidad. Los aliens pueden tomar control físico del cuerpo, del humano, del abducido. El abducido se siente bajo de energía. Totalmente, todo el tiempo. Sí. El abducido está siempre en un estado de depresión. De nuevo, ¿se acuerda? Sí. De nuevo que le chupa, ok. Bien, lo otro. Los aliens pueden presentarse en un estado invisible y pueden mostrarse parcialmente si quieren. Las abducciones a mujeres normalmente vienen con problemas ginecológicos y con problemas que les causa problemas de tumores, cánceres de seno, cáncer de útero y un montón de problemas en el sistema reproductor de la mujer. Los aliens toman fluidos del cuello, de la espina, la sangre, de las joints. ¿Cómo se dice joints? Las conjunturas. Sí, los cartigalitos. Las uniones. Las uniones. Rodillas, wrist de las muñecas. Un número alto de gente abducida se cura milagrosamente de enfermedades. Y también ahí viene lo de que hay milagros de entidades que causan milagros. Una gran mayoría de los abducidos tiene una degeneración mental, social, espiritual y del bien del ser. Lo mismo lo que hablábamos, del que chupa la energía. Una gran cantidad de abducidos con frecuencia abusan de drogas, alcoholismo, sobrepeso, promiscuidad y obsesiones. De nuevo, ¿se acuerda que yo le decía a usted si baja la vibración? Sí. Los aliens muestran un gran interés en la sexualidad de los adultos, en la sexualidad de los niños y en infligir dolor a los abducidos. De nuevo, si usted se remite por ejemplo, a los aquelarres mágicos de las brujerías, siempre de primeras la magia de la mano izquierda es magia sexual o magia de dolor, siempre. No sé si sabe, por ejemplo, más o menos, es que todo está bien conectado. Hay una droga que se llama el Anadrol. Es una droga que sacan de la sangre a través de la tortura, que es una mezcla de ahí vamos, DMT y adrenalina. Entonces, de nuevo, los aliens están muy, muy enfocados en eso. Y eso es lo primero de los aquelarres para llamar demonios. Sexualidad de niños, pedofilia, sexualidad de los hombres, orgías y dolor físico en los abducidos. Ok. ¿Va a decir más? Son un montón, pero voy a decir un par más. Así unas por encima que son las que vea que son más bacanas, pues. Porque quiero que me diga qué dice este Joe. O que acá yo que dice Joseph. Que dice Joseph de entonces, ¿qué son los extraterrestres? ¿Son seres iguales de los que hablábamos la vez pasada? ¿Qué jerarquía tendrían? Porque entonces el foquito. Porque entonces ya no son seres físicos de otros planetas. Acaban de dejar de ser eso. Sí, exactamente. Entonces, acuérdese que la vez pasada yo le hablaba de dimensiones, ¿se acuerda? Sí.
Entonces, termine de decir un par más de similitudes que tienen las posesiones y las abducciones y responde esa pregunta. Ok. Muy a menudo los abducidos son tomados a facilities, dice acá, locaciones militares y son vistos militares con aliens al mismo tiempo. Otra, la mayoría de las veces se ven a grises, pero también se reportan reptoides, insectoides, blondes. Los grises dice son los acá. normales, los típicos hollywoodenses. Sí. Y acuérdese, y para que todo el público se acuerde de esta parte, porque cuando hablemos de DMT, los grises son importantes por una cosa de dimensiones, que ya vamos a hablar de eso, Ok. de los grises, ¿se acuerdan de los grises? Otra cosa, bueno, blondes, y dice que hay que no solo se ve una clase de alien, sino que se ven muchas clases de alien. Siempre se habla de que los abducidos son tomados a facilities, locaciones, ¿no? Digamos, underground, bajo tierra, muchas veces. Y donde allá normalmente se encuentran con seres híbridos, con enfermeras, con doctores y con militares, de nuevo. Allá en estas facilidades se informa que la mayoría de los abducidos reportó que son drenados de sangre, que son mutilados, que son desmembrados, que son atacados, que son metidos en un montonón de experimentos en laboratorios. Son 27 puntos de la lista, yo no los voy a leer todos, pero es una cosa para... Ahora sí ve como que hay una similitud, extraña ¿no? ahí, sí. Correcto. Exactamente, listo. Bueno, entonces, ¿qué dice Joseph? Ok, ¿Qué terminan siendo entonces ahorita los aliens? Y los UFOs, entonces los videos de naves extraterrestres. ¿Eso qué? ¿Quiere que le lea? Jordan habla de tres cosas. Después, siempre los aliens dan unos mensajes. Curiosamente, los mensajes que dan los aliens son los mismos que dan los demonios en los exorcismos. Y los mensajes son siempre los mismos, más o menos. Ya. Los aliens reportan que ellos fueron los que nos crearon con ADN. Los aliens reportan que ellos son los que nos están ayudando para nuestra evolución. Los aliens reportan que personalidades como Jesús, Moisés, Buda, Mohammed y otros líderes religiosos son ellos en realidad. Los aliens reportan que la Tierra está viva. Los aliens reportan que si no hacen que lo que ellos digan, la Tierra va a ser destruida. Los aliens reportan que nos pueden ayudar con tecnología avanzada y con un avance espiritual. Los aliens reportan que ellos son seres corporales y que residen en las estrellas. Y los aliens reportan, en todos los casos, que ellos son nuestros benefactores. Es decir, ellos son los buenos de la película. Sí. Básicamente, están diciendo eso. Después hablan de esto es importante. Joe Rogan, hijo de puta, sigo diciendo Joe Rogan. Jordan. Diga Joseph, para que no se confunda Joseph con Joe. Jordan. Las causas. ¿Cuáles eran las causas? Porque siempre les preguntaban a esos abducidos cuáles eran las causas. Y la principal causa es porque la persona lo pide. La persona pide ser poseída o abducida. De una manera consciente o inconsciente le abre la puerta a esa entidad. Hay un arquetipo de la ciencia ficción que son los vampiros. A mí me encanta ese arquetipo porque el vampiro quiere chupar sangre para ser inmortal, ¿cierto? El vampiro le da miedo a la luz. La luz es ponerlo a la luz de la verdad. Y el vampiro no puede entrar a las casas sin permiso. Si no lo invitan. Exactamente. Correcto. Muchas veces el abducido pide consciente o inconscientemente vivir esta experiencia. Porque se siente solo por lo que sea. Muchas veces, por ejemplo, que alguien se ponga a jugar a la tabla Ouija. Eso, consciente o inconscientemente, usted está llamando un espíritu a su vida. Que usted se ponga a hacer un ritual o lo que sea, lo está llamando, ¿cierto?
Segunda parte de por qué puede causar esto. Normalmente muchos abducidos están envueltos con rituales o actividades de la New Age, actividades ocultistas. ¿Qué son las actividades New Age? New Age es un movimiento que es básicamente como... El New Age es como una nueva religión, ¿sí? Ok. Y ellos son muy panteístas, no. ¿Cómo se dice la religión? Que son, es la religión de la tierra. Entonces ellos dicen que los árboles tienen espíritus y nos hablan. Y básicamente como que la religión es la naturaleza. Ujú. Son muy... Y dentro de la New Age son los... Yo no sé, he escuchado de los seres ascendidos y de esta gente que nos vienen a ayudar. Y todo este cuento es igualito. El comando Astar intergaláctico nos viene a ayudar. Y todos estos locos que están en... Inclusive dentro de la New Age también se cuelan muchos neowicanos, neopanteístas, de las viejas magias, meterse otra vez de nuevo a la colada. Ujú. Entonces aquí dice, muchas veces que se metan con eso es una manera también de llamarlos. Y otra que se encontró mucho, que eso también lo habla Corrado Malanga más adelante, que es generacional. Muchas veces un abducido, y eso es una de las claves, no es solo, sino que el papá o el abuelo eran abducidos. Ujú. Por eso dentro de la magia es muy importante el linaje. Hay un libro que se llama The Fritz Springmeier, The 13 Illuminati Bloodlines, y ahí explica muy bien que el brujo más brujo es el del linaje más corrupto, porque es el que carga más energía, así, más energía negativa y atrae esas entidades. Entonces, y tal vez esto no puede sonar justo, pero si digamos que si alguien en su generación, de su descendencia, empezaba a practicar o a hacer cosas, o era un abducido, usted puede tener una abducción generacional. Eso es importante. Ujú. Claves, y ya le voy a responder la preguntita suya. Claves de cómo... La preguntica no, papi. Es una pregunta bacana, una preguntota, seria. una Sí. preguntota. Una preguntica. Claves de liberación para Joseph Jordan. Es primero reconocer que usted está viviendo una abducción alienígena. Segundo, tomar responsabilidades porque consciente o inconsciente usted llamó a esa entidad. Usted le abrió la puerta. Lo que yo le decía, ya que hablamos de la vez pasada. Uno es el que se encarga de bajar su energía para que esas entidades lleguen y se metan. Ujú. ¿Ok? Y ahí, aquí le voy a empezar a responder su pregunta. Joseph Jordan dice, definitivamente estos seres son demonios interdimensionales, no son ningunos aliens. No quiere decir que esa sea la verdad, estoy contando lo que él dice, ¿ok? Ujú. Porque después vamos a hablar del DMT y después vamos a hablar de Corrado Malanga. Pero él dice, definitivamente esos seres son demoníacos. Y él cita muchas partes de la Biblia donde dice, vea, aquí nos da la Biblia una clave de que no estamos, si me acuerdo más o menos es así, que no estamos luchando contra la carne y la espada, sino contra potestades, principados y básicamente entidades demoníacas. Ujú. Entonces él dice que, por ejemplo, la tercera forma es incluir a Dios en su vida para repeler a estas entidades. Para eso él siempre hace, hay que meter a Dios. Lo que yo le hablaba, Dios es su fuerza, que le dé fuerza. Ujú. Renunciar a cualquier atadura psicológica o física. Recuerde que cuando usted va para un brujo, ellos siempre le dan que una huevonadita y que una amarre y que una cosita, que un amuleto. Renunciar a cualquier, o psíquicamente que usted lo esté llamando también, renunciar a cualquier cosa que usted tenga. Retirarlo totalmente. Resistir a través de la oración, dice Joe, a través de la oración resistir cualquier intento de esas entidades a que vuelvan a su vida. Cada vez que usted sienta que esas entidades lo van a venir otra vez por usted tiene que resistirse en el nombre de Cristo con oraciones. Vean, el punto 7 es rejoice, como fortalezcase, siéntase alegre. De nuevo, ¿se acuerdan las vibraciones? Sí. Y restaure su libertad de una manera social,
nunca se aísle. Porque, de nuevo, si usted se aísla, se vuelve amargado y todo, entonces restaure su sociedad. Y obviamente que su círculo esté en la misma onda, ¿no? Para que usted pueda salir. Entonces, así concluyo esta parte de Joe Jordan. Listo, digamos que entonces ya entendemos lo de la frase famosa que dijo usted la vez pasada de los aliens y los demonios son la misma vaina. Entonces pasemos al DMT.